La vindicación final de la última generación. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la serie El conflicto final. Me llamo Roy y mi padre, Alberto Treyer, será quien expondrá el tema. Pienso que lo primero que muchos oyentes querrán saber es qué estudios tienes y cuál es tu trayecto profesional. ¿Nos podrías resumir en tus palabras qué has hecho en tu vida profesional? Bueno, gracias. Sí, puedo decir en forma breve, porque a mi edad hay mucho para decir, por supuesto. Pero estudié teología y la carrera de filosofía también en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata. Luego hice un doctorado en teología en la Universidad de Estrasburgo. Enseñé teología en Francia, en un instituto de teología, un seminario adventista, también en Puerto Rico, en Colombia, en California y en Washington, D.C., y di seminarios en muchos lugares de la tierra y continentes, en China, en Sudáfrica, en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos, con estos temas que son tan apasionantes para mí. Quiero decir también que el tema de hoy, la vindicación final de la última generación, se despertó en mí el interés en este tema en diálogos que tuve con el pastor Luis Traid. El título incluso de este tema se le ocurrió a él y me pareció extraordinario para describir la importancia de este evento para la crisis final. Bien, cuando uno estudia la aparición de pueblos, naciones, imperios que han surgido en la historia humana, ve que alcanzan un cenit, una cima, un clímax, y luego decrecen hasta terminar extendiéndose. Así pasó con muchas generaciones, pero hoy nos vas a hablar de los últimos sobrevivientes de este mundo que será destruido. Según las profecías bíblicas, ¿qué generaciones llegarán al fin del mundo? Buena pregunta para introducir este tema, porque estamos viviendo en una crisis muy especial y tiene que ver la respuesta a esta pregunta con el gran conflicto entre dos seres antagónicos, que son Dios y el diablo, el bien y el mal. Ambos han tenido seguidores a lo largo de la historia en este planeta conflictivo desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron engañados por el ángel rebelde. Pero esa historia con sus dos bandos va a llegar a su fin. Y por más poderoso que pueda parecer a menudo el mal, con tanta gente que encarna la rebelión, el mal no triunfará. Los que están del lado de Dios sobrevivirán y vindicarán el carácter de Dios ante el mundo y el universo, que observa atento el desenlace de este conflicto cósmico. Sí, no estamos solos en el universo. Creo sinceramente que nosotros estamos viviendo en esa época final donde todo saldrá a luz. Entonces, claramente hay dos bandos. ¿Qué harán o procurarán hacer esas dos partes que están en confrontación para que ese conflicto cósmico llegue a su punto decisivo y final? Desde la perspectiva del mal, la rebelión buscará ser vindicada por la última generación, que podríamos decir, de rebeldes, porque con su actitud va a vindicar toda esa rebelión que fue encarnada por siglos y milenios por aquellos que se pusieron del lado del príncipe de las tinieblas. Eso lo vemos representado en la advertencia que Jesús dio a la nación judía antes de ser destruida.
Esa generación rebelde iba a ser condenada por asumir el espíritu asesino de toda la historia precedente, desde Caín, el primer asesino, hasta el más reciente asesinato que había sido ejecutado por los líderes de esa nación. Leamos Mateo 23, versículos 34 al 36. Yo os envío, dijo Jesús, profetas sabios y escribas de ellos. A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes asesinasteis entre el templo y el altar. Eso mismo ocurrirá con la última generación rebelde que está representada en el Apocalipsis por el símbolo de una mujer corrupta asesina, Babilonia. Al destruir el mundo que cae en esa condición sanguinaria, concluye el Apocalipsis diciendo que en ella se halló la sangre de los profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18, 24. En otras palabras, por querer vindicar las generaciones rebeldes, la última generación que se pone del lado de la rebelión de Satanás es destruida por Dios definitivamente. Bien, mencionaste claramente una generación rebelde, y habrá también una generación de gente buena que no será destruida. Si esa generación buena no intenta vindicar el carácter o la rebelión de Satanás y de todos sus secuaces gobiernos anteriores que vimos en la historia humana, que vemos, ¿a quién o a quiénes vindicará esta otra generación de gente buena con su fidelidad? ¿A quién vindicarán? Buena pregunta, y la respondo ya. Sí, habrá una última generación de fieles. Dios no quedará sin representantes. Ninguna empresa puede triunfar si fracasa en su parte final. Esa última generación de fieles vindicará a Dios y a todas las generaciones de hijos de Dios que la precedieron por asumir el espíritu de lealtad a Dios que caracterizó a su Hijo y a todos los fieles del pasado. Si no hubiese una última generación que glorificase a Dios obedeciendo sus mandamientos, el plan de salvación habría quedado sin completarse. ¿Por qué en ese caso no habría terminado Dios con el mundo antes? ¿Le habrían fallado sus planes de revelar ante el universo el triunfo final del Evangelio? La última generación rebelde acumula una responsabilidad por todos los pecados que la precedieron desde la sangre derramada de Abel el justo, según Mateo 23, 35, Apocalipsis 16, 6, 18, 24, porque busca vindicar con su ejemplo a sabiendas las generaciones rebeldes anteriores. Así también, la última generación, desde la perspectiva positiva de la justicia de Cristo, culmina el testimonio de todas las generaciones de santos que los precedieron y vindica ese testimonio con su ejemplo de fidelidad en la prueba final y más dramática de la historia del pueblo de Dios y de este mundo. Y con esto último que dijiste, ¿puedes probarlo con la Biblia? Sí, eso iremos considerando a medida que desarrollamos este tema. Veamos aquí algunos textos que confirman que cuando el Hijo de Dios venga a la tierra, habrá una última generación que lo alabará y lo glorificará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 10 y 12. El Señor vendrá, dice el apóstol Pablo allí, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Él vendrá para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Ya exhortó el profeta Jeremías en la antigüedad: dad gloria al Eterno vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas. Jeremías 3 y 16. Las tinieblas vienen sobre el mundo
y debemos dar gloria a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios levanta al final una última generación de fieles que exhortará a un mundo rebelde a darle gloria. Levántate, resplandece, dice Isaías, porque ha venido la luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, versículos 1 y 2. Vayamos al Apocalipsis. En el primero de los 3 últimos mensajes que Dios da al mundo, nos dice el Señor: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador. Apocalipsis 14, 7. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Guardando sus mandamientos. El primer mensaje angélico parafrasea la declaración del sabio Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 14. Ese es el mensaje del apóstol Pablo también, que da en Efesios 5, versículos 26 y 27. Nos dice allí que Cristo dio su vida para purificar su iglesia y luego santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese fue siempre el deseo de Cristo, el de ser glorificado por sus seguidores. A través del salmista dijo el Señor: dad al Eterno la gloria y el poder. Dadle la gloria debida a su nombre. Salmos 96, versículos 7 y 8. Y en su oración intercesora dijo Jesús al Padre acerca de sus discípulos: he sido glorificado en ellos. San Juan 17, 10. Pero, ¿acaso la muerte de Cristo, la vida y muerte de Cristo, no alcanzaron para vindicar el carácter de Dios? ¿Se necesitaba algo más realmente? ¿Para qué debía esperarse que viniese una generación final que vindicase a Dios en toda su magnitud? Sí, por supuesto, la vida de Cristo vindicó el carácter de Dios a la perfección, y esa muerte vicaria incluso que Él tuvo después de haber vivido una vida sin cometer pecado, es suficiente para vindicar el carácter de Dios. Pero si Dios no quería quedar mal ante el universo, debía mostrar con su poder su capacidad para reproducir ese carácter de Cristo en sus seguidores. Tanto la tierra como el cielo debían ver hasta qué punto Dios era capaz de reproducir en forma perfecta la imagen de su Hijo en su iglesia. Consideremos esta verdad en las palabras de Elena de White, que hablan de la dimensión de la muerte de Cristo. Satanás no fue destruido entonces cuando Cristo murió. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién servir. Ahora, ¿qué es lo que estaba en juego y que debía ser revelado en mayor magnitud después de la cruz, en especial en el fin del mundo? El honor de Dios delante del universo. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios se propone revelar su voluntad por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, Efesios 3:10. Y el apóstol Pedro declara que aún los ángeles anhelan mirar el desarrollo de ese plan de salvación que incluye la santificación hasta su consumación, primera de Pedro 1:12.
El juicio investigador vindica a Dios, tiene ese propósito, y también a su pueblo. Y no será antes del juicio milenial de los malvados que la compasión por el ángel rebelde será completamente desarraigada en el cielo. Leamos ese momento final en el libro El conflicto de los siglos. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. ¿Por qué debemos vindicar a Dios desde la tierra en medio de un mundo rebelde? En las palabras de Elena de White, el honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante Sión y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la belleza de la santidad. Y la prueba mayor y final de fidelidad a Dios y a su ley pesará sobre el último grupo de creyentes fieles cuando el mundo entero se levante o se levantase para suplantarla. ¿Y por qué debía esperarse que viniera una última generación que guardase en forma impecable los mandamientos de Dios? ¿Solo entonces podría venir ahí el Señor para salvar a su pueblo y llevárselos en su gloria? ¿No fueron acaso probadas las generaciones anteriores de la misma manera? Todas las generaciones anteriores de fieles fueron probadas, tuvieron que superar barreras, obstáculos y sufrimientos, y aún persecuciones por su fidelidad a Dios y a su Hijo. Pero la vindicación de Dios en lo que respecta a todos sus mandamientos no se daría en su mayor magnitud antes que el mundo entero se levantase para acallar la voz divina que requiere el respeto a su ley. Esto está ligado a la predicación del Evangelio en toda la tierra, para que toda nación, tribu, lengua y pueblo tomase la decisión de obedecer a Dios o ponerse del lado de la rebelión. En el Apocalipsis se nos informa que en esa época final, Dios abre la puerta al lugar santísimo de su templo en el cielo, para que se viese el arca de su pacto que contiene los 10 mandamientos, Apocalipsis 11:19. Y los que exhortan al mundo a honrar y glorificar a Dios son identificados como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. La ira del diablo siempre existió contra el pueblo de Dios, pero el diablo debió contenerse siempre porque Dios le puso un freno y a su vez para poder engañar al mundo apareciéndose como un ángel de luz. De lo contrario, la gente podría asustarse y buscar la protección divina. Pero al final el diablo se juega el todo por el todo cuando cree haber engañado al mundo entero, pero ve a un pueblo que obedece a Dios a pesar de sus engaños infernales. Entonces derrama su ira contra ellos. Se trata de un resto remanente de la descendencia de la verdadera iglesia del Señor, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12:17. Con esto da el Apocalipsis a entender que la ley de Dios siempre fue guardada por diferentes personas, pero que nunca esa ley habrá estado sobre el tapete como en la crisis final, en la dimensión universal que esa ley tomará en el contexto mismo del juicio de Dios. Leamos una declaración muy significativa de Elena de White que confirma lo que estamos diciendo. Entonces se me mostró que la época para que los mandamientos de Dios brillasen con todo su valor y para que el pueblo de Dios fuese probado con respecto a la verdad del sábado,
era cuando la puerta fuese abierta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esa puerta no se abrió hasta que terminó la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Qué tema tan apasionante, la verdad. ¿Qué pasajes bíblicos ahora podrías darnos para confirmar que las generaciones de fieles en todas las edades que siguiesen al Señor y fuesen justificados por su gracia, debían llegar a una consumación en la última generación? Hay muchos pasajes. Veamos un pasaje muy significativo del apóstol Pablo. Dice que Cristo instituyó su iglesia y le confirió sus dones a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, hasta que todos lleguemos, dijo él, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. El cuerpo de Cristo todavía está siendo edificado y se completará con la última generación. En esa generación final estarán involucradas o comprendidas todas las generaciones anteriores que formaron parte del cuerpo de Cristo, razón por la cual, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre perfecto, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Pero, ¿acaso no estaba pensando Pablo también en aquel entonces que en sus días no podía obtenerlo? No, el testimonio de Pablo fue suficientemente claro como para permitirnos responder a esa pregunta. El objetivo de la santificación es no mirar a nuestro pasado bochornoso, sino hacia adelante, hacia la meta final de la santidad que nos permitirá obtener el premio que Dios dará al vencedor. El problema de mucha gente que piensa que nunca podrá obtener un carácter perfecto es que se mira a sí misma y reconoce su condición débil y pecaminosa. Pero si mira a Cristo y hacia adelante, confiará en el poder de Dios para transformarla por completo. Dijo el apóstol, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzarlo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 y 14. ¿Y esa meta será alcanzada únicamente por la última generación? ¿No la podríamos alcanzar hoy mismo? Hoy podemos ser hechos perfectos en Cristo. Cuando aceptamos su justicia. Nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:28 que el propósito de proclamar a Cristo es para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Al cubrir nuestros pecados con su manto de justicia, Cristo hace que Dios nos mire como fue su Hijo, justo y santo. Pero como pecadores por naturaleza debemos seguir progresando en la santidad y en cada paso que demos hacia adelante, la justicia de Cristo nos cubre de todo pecado. Interesante, pero ¿podremos llegar ahora en esta vida a la meta de la perfección y santidad en la cual Pablo aspiraba a llegar, reconociendo que no la había alcanzado aún? El proceso de santificación dura toda la vida, pero la muerte debe encontrarnos en camino hacia la santidad, hacia una santidad cada vez mayor, no en un abandono de la fe que deja caer los brazos
para no perseverar en la vida cristiana. Y nuestra obediencia, aunque limitada según nuestro conocimiento y experiencia, es hecha perfecta en Cristo. Por eso pudo decir el apóstol que somos perfectos mientras seguimos avanzando en la perfección cristiana, Filipenses 3:15. Es la tensión evangélica entre el ya y el no todavía. En cada grado de desarrollo, escribió Elena de White, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Aún así, la Biblia nos habla no solo de una progresión espiritual que dirige el Señor con cada hijo suyo, sino también de una progresión espiritual de su iglesia como cuerpo de fieles que lo representa ante el mundo. La progresión de la iglesia llegará a su clímax, a su cenit, en la última generación que completará el edificio espiritual de su iglesia. A esta experiencia final se refería el apóstol Pablo cuando dijo que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Si toda la creación aguarda ese momento, es porque en los días del apóstol Pablo no se había dado esa revelación final. ¿En qué consiste esa revelación? En reflejar en forma perfecta el carácter de Cristo. Y que la cima de esa progresión espiritual de los redimidos iba a darse en la última generación. Lo vimos ya en Efesios 4:13, donde el apóstol dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos al Apocalipsis y vemos que esa última generación será sellada en vida por el Señor sin gustar la muerte, para nunca más pecar. Pasarán por la última tribulación, una tribulación tal que ninguna otra generación habrá igualado en la historia humana. Y durante ese periodo final de angustia previo a la venida del Señor, se mantendrán santos. Todo el universo alabará luego a Dios por haber logrado con su poder un testimonio tan extraordinario de su pueblo en la mayor crisis del mundo. Refiriéndose al fin del tiempo de gracia, cuando habrá terminado la oportunidad para convertirse a Dios, dice el Señor en el último capítulo del Apocalipsis y de la Biblia: el injusto siga haciendo injusticias, el impuro siga siendo impuro, el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Apocalipsis 22:11. ¿Le parece que podría haber una generación final que pueda llegar a ser justa y santa por sí misma, por sus propios esfuerzos? No, de ninguna manera. Nadie entrará al reino de los cielos por justicia propia. Nadie puede hacerse santo a sí mismo. Es Dios quien nos hace santos en Cristo. Y la última generación también será hecha santa por el Señor. A través de sus providencias, Dios nos va mostrando en nuestro camino nuestras deficiencias para que podamos crecer en la santidad y refinar nuestro carácter. Y a la última generación, Dios la probará en forma inigualable para que revele el fruto perfecto de la justicia de Cristo. En esa progresión espiritual de su pueblo, Cristo sellará a su remanente fiel para protegerlo de las plagas finales y de la ira del diablo y del mundo, para que no peque más y mantenga su santidad hasta su regreso. La última generación pasará por un periodo final en el cual no podrá contar más con un intercesor en el cielo, ni podrá recibir más la justificación o perdón del Señor, porque habrá sido ya perdonada y santificada al concluir Cristo su reino sacerdotal de mediación.
Al sellar esa generación, Dios indica que la mantendrá en ese nivel de santidad al que la habrá llevado antes del cierre del tiempo de gracia. Los exhorto a leer esa descripción en los capítulos finales del libro El conflicto de los siglos de Elena de White, especialmente el capítulo 40. ¿Qué es la santificación? Respondamos con las declaraciones del Espíritu de Profecía. La santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Otra declaración. La obediencia a la ley de Dios es santificación. La ley de Dios es la única norma correcta de santidad. Y una declaración más. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Al guardar los mandamientos, vindicar a Dios ante un mundo que encarna la ira del diablo contra ellos, dice Apocalipsis, dice el capítulo 11 del libro de Levítico, versículo 45. Sed pues vosotros santos como yo soy santo. ¿Y acaso eso no es legalismo o perfeccionismo? Sería legalismo o perfeccionismo si creemos que podemos guardar la ley de Dios por nuestros propios medios. Pero nuestra esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo, es Cristo en nosotros, Colosenses 1:27. Lo contrario es el antinomianismo que descarta la ley de Dios como imposible de guardarse. ¿Cree que hubo alguien en la tierra, además de Cristo, que pudo guardar la ley de Dios? Si te refieres a si hubo alguien que no cometiera pecado desde su nacimiento hasta que murió, no, por supuesto, nadie ha habido. Solo Cristo desde la cuna al Calvario pudo mantenerse fiel. Si hubiese una persona que pudiese llegar por sí mismo a obedecer la ley de Dios, entonces no necesitaría un Salvador. Pero nos dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. El pecado entró por el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esto nos muestra que todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Pero una vez justificados por Cristo, podemos por la gracia de Dios dejar de pecar y guardar la ley divina. Sí, eso es posible, por la gracia y poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Lo que en términos positivos después de ser perdonada es, vete y guarda los mandamientos de Dios. Y Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Luego de haber sido perdonados por Dios, nos dice la Biblia que hubo gente que guardó los mandamientos divinos de una manera irreprensible. Zacarías y Elizabeth, su esposa, padres de Juan el Bautista, nos dicen los evangelios que eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Lucas 1:6. El apóstol Pablo exhortó a brillar en el mundo, es decir, vindicar el nombre de Dios, diciendo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Otra declaración del apóstol: mantened entre los gentiles, entre las naciones, una conducta irreprochable.
Fue el apóstol Pedro el que refirió esto. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro 2, versículo 12. El carácter de Cristo debe ser reproducido en sus seguidores para que la gente pueda ver la luz y alabar a Dios. Eso es vindicación a Dios desde una perspectiva positiva. Se trata de una testificación no solo de palabras, sino de la vida misma. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús, para que vean vuestras buenas obras, Mateo 5:16. Puesto que aguardáis estas cosas, escribió el apóstol Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible. 2 Pedro 3, versículo 14. Y exhortó también diciendo, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no pecaréis jamás. 2 Pedro 1:10. Así, perfectos en Cristo y sin caer nunca más en pecado, serán hallados los 144,000 cuando termine el juicio investigador y Jesús deje de interceder por su pueblo para venir a buscarlos. Apocalipsis 14:5. En efecto, por su sacrificio, Cristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada, Efesios 5:27. Mediante el sellamiento, Dios iba a afirmar los corazones de los últimos sobrevivientes de la iglesia del Señor, los 144,000, haciéndolos irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:13. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Qué notable. ¿Cuántos pasajes de la Biblia nos afirman estas verdades y nos animan a aferrarnos de nuestro Salvador Jesucristo? Y así podemos ser irreprensibles en guardar la ley de Dios. Efectivamente, uno queda asombrado viendo tantos pasajes que hablan acerca de esa vindicación final que Cristo quiere de su pueblo y que la generación de los 144,000, esa última generación de sobrevivientes que consideramos en otro tema, llevará a cabo, podrá cumplirse en esa generación, pero todos estos principios se transparentan en las distintas epístolas del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro. Hacia ese triunfo final querían dirigir los apóstoles la mirada y el esfuerzo de la iglesia recién nacida. Los apóstoles proclamaban a Cristo, amonestando y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, siguió diciendo Pablo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Colosenses 1, versículos 28 y 29. ¿Para qué nos reconcilió Cristo mediante su muerte? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 22. Todo esto tiene que ver no solo con su justificación, sino también con santificación y finalmente con glorificación. ¿Y por qué entonces hay algunos que dicen que solo Cristo vindica a Dios y su ley ante el mundo y el universo? Porque se miran a sí mismos y ven que no hay nada que pueda recomendarlos ante Dios a no ser sus propias
debilidades, su suprema necesidad del perdón y santidad divinos. Y en verdad, cuanto más cerca estamos de Dios, más insignificantes e indignos nos sentiremos. De manera que la santidad a la que Cristo quiere que lleguemos no tiene nada que ver con perfeccionismo, como algo que podemos lograr por nosotros mismos sin ayuda de arriba. Tampoco nos lleva a jactarnos de nuestros logros. Nuestra perfección y la perfección de la última generación será siempre una perfección en Cristo, lograda por medio de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 13. Muy bien. Pienso que para que tenga que levantarse al final un pueblo que vindique a Dios guardando sus mandamientos, debe haber una impugnación mundial al carácter de Dios, el cual que se revela en su ley. De manera que lo que se juega en el conflicto cósmico entre el bien y el mal, en medio del cual estamos, tiene que ver con si se debe o no guardar toda la ley de Dios. ¿Es esto así? Sí, y es notable que al hablar de la última generación estén habiendo algunos teólogos de mi iglesia que hasta quieren decir que los 144,000 son la gran multitud, porque quieren quitar esa verdad de la misión final que tiene de vindicar el carácter de Dios ese último remanente. Ahora, lo que está en juego es si se puede guardar la ley de Dios o no, y hay quienes están diciendo que no, pero Dios no va a pedir algo imposible. El ángel que se reveló en el cielo logró revelar a la tercera parte de los ángeles de Dios argumentando que las leyes divinas restringían la libertad individual y que no podía guardarse. La prueba, según Lucifer, se dio acá en la tierra con Adán y Eva y todas las generaciones que se formaron a partir de allí. Cayeron en pecado. ¿Quién tiene la culpa? Según el diablo, Dios, porque es quien ordenó leyes que no se pueden cumplir. Pero vino el Hijo de Dios y probó que tal como fue creado Adán y Eva, podían guardar la ley de Dios. Pero esto no era suficiente. Debía probarse también que todos los que se convirtiesen al Señor y recibiesen el perdón de sus pecados, una vez justificados por Cristo también, iban a poder guardar los mandamientos divinos. Los que guardan esos mandamientos vindican a Dios y su ley, declarando que su ley es santa, justa y buena, Romanos 7:12. Y los que dicen que esa ley es mala porque nos condena y supuestamente no se puede guardar, participan de la mentira de Satanás. Leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de sin pecado o impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Otra declaración. Se requiere obediencia exacta. Y los que dicen no ser posible llevar una vida perfecta, arrojan sobre Dios la acusación de injusticia y falsedad. Esa acusación a Dios la inició el ángel rebelde en el cielo. Y quiere que nosotros nos unamos a él en su rebelión contra el Creador. Por eso nos dice el Apocalipsis que en la crisis final, cuando el diablo piensa que ha logrado rebelar al mundo entero contra Dios, descubre que hay un pueblo que vindica a Dios guardando sus mandamientos. Eso lo llena de ira y procura destruirlo para que no queden rastros de nadie que pruebe que la ley de Dios puede ser guardada por la generación que habrá recibido la mayor herencia carnal de la historia. Apocalipsis 12:17. Pero Dios se interpondrá, esta vez para siempre, y el diablo no podrá destruir esa última generación que glorificará a Dios y que será heredera de esa herencia espiritual de Cristo.
Leamos algunas declaraciones del Espíritu de Profecía que nos animan a emprender la marcha de la santificación y avanzar con fe hacia adelante. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esta es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Gloriosa es la esperanza del creyente, otra declaración más, mientras avanza por fe hacia las alturas de la perfección cristiana. Una declaración más. Cristo sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Nos pide que nos manifestemos absoluta y completamente a favor de Él en este mundo, así como Él está siempre a favor nuestro en la presencia de Dios. ¿A favor de quién? ¿Para vindicar a quién? A Dios y a su Hijo. Dijo Jesús: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3, versículos 5. ¿Hay alguna declaración más de Elena White que afirme que la última generación poseerá la perfección del carácter de Cristo? Sí, no solamente una, sino muchas más. Ya vimos algunas hace unos momentos. Veamos otras declaraciones muy significativas. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esto nos muestra que eso no está sucediendo aún en la iglesia. Pero no nos desesperemos. Es Cristo mismo quien nos purificará y nos refinará mediante la prueba final para reproducir en nosotros en forma perfecta su carácter. Otra declaración. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Veamos esta declaración. Abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades. Y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad, ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de gloria y para departir con los ángeles celestiales. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando echamos manos de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí es donde se ha de realizar esta obra en favor nuestro. Aquí es donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Hay ciertas personas en nuestra iglesia que creen que nosotros no tenemos que vindicar nada ante el mundo,
porque todo ya lo hizo el Señor cuando dio su vida por nosotros. Si bien ya respondiste a ese punto, ¿podrías citar algunas declaraciones más del espíritu de profecía que insisten en la necesidad de vindicar la justicia de Dios mediante nuestro testimonio? Pienso que conviene insistir en este punto porque puede ayudar a gente que está confundida por las voces discordantes que escuchamos hoy en día en diversos medios. Sí, hay gente que está confundida con la vindicación final del carácter de Dios por su pueblo. Es porque malinterpretan lo que está en juego en la crisis final, pensando que cuando decimos que tenemos que vindicar a Dios, lo estamos haciendo por nuestros propios medios. Nadie dice eso. Pero nuestra vindicación de Dios nunca fue ni será jamás meritoria. Todos los salvados, incluyendo los últimos sobrevivientes de la simiente santa, no se alabarán a sí mismos ante el trono de Dios, sino a Dios y a su Hijo por su obra de redención. La redención es divina. Veamos algunas declaraciones del espíritu de profecía sobre la importancia en vindicar el carácter de Dios. Comencemos con una que afirma que de ninguna otra generación Dios requiere tanto para vindicar su carácter como esta en la que vivimos, en las postrimerías del mundo, por lo que se juega en esa crisis final. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Veamos otra declaración que nos muestra la razón por la que Dios establece al final una corte en el cielo para investigar la vida de todos los que se unieron a Él con el propósito de vindicar su nombre. Esa declaración la vimos hace unos momentos, pero convendrá volver sobre ella. El honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante Sión y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la belleza de la santidad. Aquí se ve que el honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante el universo por la última generación. Y la vindicación de la ley de Dios implica la vindicación de su carácter. Hay quienes piensan que el tema de la vindicación final de Dios por la última generación no es importante. Simplemente predican de que lo único necesario es exaltar a Cristo y que con eso ya alcanza para uno ser salvo. Es cierto, y por eso hay algunos, como dije hace unos momentos, que están diciendo que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo. No, los 144 son los últimos sobrevivientes que estarán en pie en la venida del Hijo del Hombre. Eso lo vimos anteriormente en otro mensaje de esta serie. Pero quieren ellos disminuir el valor del testimonio único de la última generación. Cuidado, cuidado. No nos pongamos selectivos en lo que pensamos que es importante o no en la palabra de Dios. Porque cuando descuidamos un punto, el astuto engañador, quien es mucho más inteligente que nosotros, se aprovecha para meterse y arruinar la obra de Dios en nuestra vida. Esa obra de Dios consiste no solo en perdonarnos, sino en transformarnos a la imagen de su Hijo. Sí, es cierto que tenemos que exaltar a Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero también exhorta el apóstol Pablo,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. La exaltación a Cristo no es solo un sentimiento. Consiste en vindicar su nombre ante el mundo desde que nos convertimos a Él hasta el final. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Si nos convertimos realmente de corazón a Dios, no estaremos pensando solo en el perdón divino, sino en la oportunidad extraordinaria que nos da Dios de vindicarlo ante el universo, mostrando su poder en nosotros para reflejar su gloria. Qué impresionante. Bueno, el tiempo se nos ha ido. ¿Qué exhortación final puedes darnos antes de cerrar este programa? La que da el apóstol Judas, no el que entregó a Cristo, sino el que fue un verdadero apóstol del Señor. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25. Queridos amigos que escucharon este mensaje, los invito a inclinar el rostro para pedirle a Dios que nos dé su gracia y su poder para seguir creciendo mientras dure nuestra vida en la santidad. Qué precioso privilegio nos da el Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti inclinamos nuestro rostro para pedirte que nos des tu Santo Espíritu, la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo para triunfar. Sabemos que somos débiles y pecadores y que en nosotros no hay ningún mérito, ninguna virtud. Todo lo que lo logramos es en Cristo. Y en Cristo queremos seguir avanzando paso a paso a las alturas de la santidad. Y que si nos das el privilegio de pasar por esa generación, por esa crisis final, danos también el poder de mantenernos santos, de transformarnos de tal manera que el carácter de Cristo se revele en forma perfecta en nuestras vidas, y así seamos sellados y guardados y protegidos para ser trasladados en vida a tu reino eterno, junto con los redimidos de todas las generaciones anteriores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una vez más te invito, querido amigo, allí donde estás, averigua dónde hay una iglesia adventista. Y habla con el pastor y pídele que te enseñe más acerca de estas preciosas verdades para que puedas prepararte y estar disfrutando junto con nosotros eternamente en ese reino de gloria. Que así sea. Que Dios te bendiga. Amén.